Aquí, Salida de Emergencia. Con Ale Basilev y Angie Vallejos. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Los miércoles a las 13 por Radio Universidad, AM 1390. El aire de la Universidad Pública. Hace unos días atrás conversábamos con Andrés Cárdenas, quien cura los informes del Observatorio Universitario de Buenos Aires, OUBA, que siempre tira una data para conversar. Siempre está bueno porque todos los informes te permite volver a revisar muchas cosas, datos, y además siempre es una buena oportunidad para conversar y escuchar nuevas voces. Así que, como parte de ese informe, la llamamos a Macarena Marey. Macarena es doctora en filosofía por la UNLP y es filósofa por UBA, es investigadora de CONICET, es profe de filosofía política en UBA y es parte de ese informe en el que se acercan al trato o al maltrato que hace el presidente de la Nación, Javier Milei, con los usos y datos históricos que utilicen sus discursos. ¿De dónde saca Milei lo del 15.000%? ¿De dónde sacan todos esos datos? ¿Pueden usarlos porque nadie los contrasta? ¿Cómo los utilizan en los medios a ese nivel? Recordamos también que Lucía Beilin tiró un concepto que está buenísimo. Es una voz muy autorizada. Podés pensar lo que quieras de Milei, pero es una voz autorizada. Detenta la voluntad popular y es presidente de la Nación Argentina. Bueno, de todo eso estábamos hablando antes de invitarla hoy a Macarena y unos días antes de que el presidente se fuera a España y dijera todo lo que dijo. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, Ale, ¿cómo estás? La primera vez no había pasado nada de lo que pasó, que hoy ocupa todos los diarios y angustia a mucha gente, que fue lo que dijo, y también cómo maneja los datos Milei. Contanos un poquito sobre tu participación en el informe. ¿Qué te pareció? El informe me quedó bárbaro. Andrés hizo un trabajo excelente de compaginación porque las diferentes voces que estábamos en el informe no necesariamente dijimos lo mismo y no necesariamente vemos las cosas de la misma manera. Si bien, por supuesto, eran todas posiciones críticas hacia el gobierno. Viste que el informe se centraba más que nada en el ataque abierto, desaforado a las ciencias en general y a las disciplinas sociales y humanísticas en particular. Por ese lado, entonces había gente de historia, gente de filo y gente de letras. Te escuchaba hablar recién cómo puede ser que usen estos datos tan falsos, que es abiertamente y evidentemente falso todo lo que dicen. Y como filósofa yo siempre trato de preguntarme cuáles son las condiciones de posibilidad de que esto ocurra. ¿Por qué llegamos a este punto en Argentina en el que tenemos este presidente que miente descaradamente acerca de, por ejemplo, la ascripción ideológica de Sarmiento, de Alberdi, que miente acerca de que Argentina fue este país del primer mundo durante el gobierno de 1880 a 1890? Todos datos falsos, pero ¿cómo es posible que eso llegue a calar tan hondo en la ideología popular? Porque a mí lo que más me interesa es ver por qué hay tanta gente dispuesta a creer esto. Descartando también, por un lado, no me quiero centrar en eso, la indiferencia que puede haber, la diferencia en amplios sectores de la Argentina hacia este tipo de discursos, ¿no? Y concentrarme en cómo puede ser que haya gente que crea esto, incluyéndolo y empezando por Milei y sus funcionarios, ¿no? En ese sentido yo pienso que hay que concentrarnos entonces en cuáles son esas condiciones, tanto materiales como históricas y a la vez éticas y políticas del pasado y del presente que posibilitaron la emergencia de este fenómeno Milei y de que gane este gobierno. Viste que se habla mucho de las nuevas derechas. Sí. La derecha alternativa, el alt-right ahora. Exacto, el alt-right, que es un fenómeno global, ¿no? Que ya tiene un par de años, o sea, tan nueva ya. Claro, no es, sí, tan nueva no es. No es una novedad para nadie. Bueno, ya tuvimos experiencias en otros países que nos mostraron cuánto daño son capaces de hacer y qué difícil es después remontarlo, ¿no? Pero yo
quiero matizar la idea de que existan nuevas derechas a nivel global y a nivel nacional, porque esto a mí me da siempre miedo que nos haga olvidar que estamos hablando de democracias que existen en contextos capitalistas. Y acá no importa cuál es el signo que tenga un gobierno en la Argentina, el capitalismo es un fenómeno planetario. Entonces lo que tenemos que analizar siempre es cómo se relacionan nuestros epifenómenos políticos, en este caso Milei o cualquier otro emergente político, cualquier otro gobierno, con el capital global. Eso que además nos atraviesa históricamente a nosotros como a todo el resto del mundo. Yo en el informe traté de marcar algo que lo esbocé porque, por supuesto, es un informe, no era un paper, no era un libro, claro, que tiene mucho que ver con cómo Milei y todos sus funcionarios y todos los ideólogos e ideólogas del gobierno, incluso en la academia, intentan reescribir la historia argentina. Creo que es uno de los temas que vos me habías mencionado, sí, que te interesaba, ¿no? Esta reescritura, que para nosotros es reescritura porque tenemos otra visión de la historia argentina. Pero lo que yo pienso que esto es posible porque la Argentina, y esto lo pienso de todas las democracias constitucionales, pero en Argentina es muy claro que la democracia es híbrida. Tiene, por un lado, muchos derechos y conquistas que son productos de luchas populares, de luchas sociales, desde abajo, y por otro lado tiene muchos tintes y componentes oligárquicos que están en la Constitución misma, no la Constitución, la letra, ¿no? Sino la fundación misma de nuestra nación. Sí. Por lo tanto, olvidarnos de que eso siempre existe, tanto en las instituciones estatales como en los sectores populares, como en lo que se llama la sociedad civil, olvidarnos de eso es peligrosísimo. Olvidarnos de que somos una democracia que está construida sobre dos tipos de pilares, unos populares y otros oligárquicos. Hay que recordar, y este año es un buen año para recordar porque se cumple un aniversario redondo de la última, ¿sí?, edición de la Constitución Nacional, que es, sí, una editorial, es una guía, es un acuerdo colectivo y actualizado de quiénes somos y quiénes queremos ser. Y en este programa en el que hablamos muchas veces de políticas públicas de salud, hay que recordar que en la Constitución Nacional no existe taxativamente un derecho a la salud, sino que somos usuarias. No está descrito como tal, sino somos usuarios y como tal tenemos derechos de usuarios. Y así como tantas otras. Al mismo tiempo también es un buen momento, este año también se cumple un número redondo de la Constitución del 49, con lo cual sería bueno en algún momento contrastar estas dos cosas, ¿no? Pero bueno, avanti, Maca. Lo que acabas de decir es absolutamente pertinente, ¿no? Y muestra de alguna manera cómo la ideología del capital está presente incluso cuando a la hora de marcar los derechos de las personas. No es lo mismo el derecho a la salud como un derecho del pueblo a una vida digna, como condición necesaria para que podamos realizar nuestros planes de vida y tener todo lo que posibilita tener salud, y en vez de eso está marcado como lo que vos estás trayendo a colación, que es el derecho de un consumidor individual. Y no es casual entonces que pueda calar tan profundo la ideología neoliberal en la Argentina, bueno, de vuelta, en cualquier país, porque la característica del discurso neoliberal, de la ideología, de la doctrina, el dogma neoliberal que nació con la sociedad de Montpellier, o sea, no es nuevo, es una doctrina de muchísimos años, es la idea de que la democracia política lleva necesariamente a la violencia, al conflicto, y que entonces hay que reemplazar las decisiones sobre la producción y reproducción de la vida con el mercado, y no cualquier mercado, porque los mercados han existido desde básicamente que las personas se pusieron a intercambiar objetos, sino los mercados regidos por la lógica de la forma de valor, o sea, la lógica capitalista que siempre busca beneficio y ganancia. Entonces, no es una sorpresa, no debería ser una sorpresa para nadie que esté más o menos atento a la relación entre las formas políticas y las formas económicas, que todo el tiempo esté la tendencia a que aparezca esta, que es como el desmadre de esa matriz
capitalista, ¿no? En la misma matriz convertida en una cuestión aguda, más severa y más crítica. Hay un acuerdo de partes. Superamos el trueque y se hizo más complejo y hay un valor que interviene que además se produce o se distribuye o se entrega o se intercambia en partes desiguales entre los sectores hegemónicos y los sectores populares. Pero hay un acuerdo escrito y hay una ley, incluso como usuarios, que establece ciertos límites. El problema es, como lo estás planteando, ¿qué pasa cuando vulnerás, cuando no importa la normativa, cuando no importa la palabra, cuando hay que resignificar todo y cuando todo se convierte en algo relativo? Exacto, porque es un gobierno para el cual la ley positiva, ¿no? La ley que está proclamada y sancionada no importa. Te doy un ejemplo, con todos los ataques de desfinanciamiento hacia las universidades nacionales y los organismos de ciencia y técnica, había colegas que insistían, no, bueno, pero tenemos una ley de ciencia y técnica que marca que tenemos que tener todos los años tal porcentaje del PBI, y muchos de nosotros decíamos, sí, pero este gobierno cumplir la ley es el menor de la menor de sus preocupaciones. No es un argumento válido para ellos, porque hay algo por encima de la ley que es el mercado, ¿no? Sí. El mercado regido por la lógica capitalista, por supuesto. Entonces, es en ese sentido, ¿no? La idea por eso se defienden anarcocomunistas. Tampoco debería sorprendernos que no quieran cumplir con las leyes. Claro. Por otro lado, donde aparece la contradicción aparente, ¿no? Porque tiene mucho sentido, es que son fatales a la hora de cumplir las leyes de la propiedad privada, tanto de la propiedad privada, de los bienes personales, la casa, el auto, incluyendo un celular, como de los medios de la producción. Ahí sí la ley hay que cumplir la rajatabla, y vemos algo muy preocupante, cómo va creciendo el énfasis en el carácter punitivo de la estatalidad. Y cómo vemos que el Estado neoliberal, lejos de ser un Estado pequeño, es un Estado gigante que trata de ponernos gendarmes, policía, milicos en todos lados. Entonces lo público deja de ser el espacio donde se decide el futuro colectivo, donde las personas pueden tomar en sus propias manos su destino junto con los demás, y pasa a ser un lugar en el que solamente hay presencia policial para que no se violen las normas de la propiedad privada. Pero las otras normas, las que no son sobre la propiedad privada, las que apuntan a proteger eso público que se perdió, son violadas sistemáticamente. A nosotros nos dicen, por ejemplo, en la universidad, en el CONICET, no hay plata. Y no hay plata sería la justificación para violar toda clase de leyes. Te recuerdo que estás escuchando a Macarena Marey. Maca es doctora en filosofía y tiene una especialidad es investigadora de CONICET, tiene una especialidad buenísima que es, además de las teorías de la democracia, es la tradición del contrato social. O sea que me parece muy bueno estar hablando hoy con vos de este tema. No hay plata, con lo cual podés cargarte cualquier derecho colectivo, cualquier proyecto de futuro, que además fue construido a lo largo de décadas, ¿no? Exacto, y ver como un esfuerzo de décadas es literalmente tirado a la basura, ¿no? Como pisoteado, como si la ley positiva fuera solamente algo que está escrito en un papel y no hubiera una acción social y décadas de lo que decís recién, de consenso, de conflicto, de lucha, de conquista, como si de un plumazo se pudiera borrar la historia, porque acá se trata de eso, cuando se viola una ley, por ejemplo, una ley que protege derechos adquiridos, cuando se va tan salvajemente en contra del artículo 14 bis, lo que se está haciendo es destruir parte de la historia argentina, parte de la historia de la lucha por los derechos laborales, y ni hablemos de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+. Avanzar sobre eso es tratar de negar la existencia de esa parte de la sociedad argentina. Me parece que diste en el clavo hablando de contrato y cómo este gobierno viene a destruir eso, ¿no? Los consensos básicos, incluso aquellos consensos que creíamos también quizás muy ingenuamente, yo misma creía así, que estaban saldados. Por ejemplo, son 30.000. Claro. Por ejemplo, que la teoría de los dos demonios está mal. Hasta esos consensos están rotos hoy. Sí. Y son consensos que de vuelta no fue
una charla de 2 días y pedimos por favor y nos dieron. No, costó sangre eso, costó lucha, costó mucha dedicación popular y articulación de luchas sociales. Al romper este contrato, lo que están rompiendo es el espacio en el que puede haber acuerdos populares, sociales y de encuentro, ¿no? De vuelta, es un gobierno que ideológicamente piensa que lo público debe ser privatizado, pero sobre todo no solamente las empresas públicas, no solamente la televisión pública, no solamente ARSAT, también y sobre todo los derechos y el espacio en el que decidimos colectivamente sobre los derechos, y eso es lo que posibilita un contrato social. Vos sabés que si vemos qué son las teorías del contrato social de los siglos XVII y XVIII, lo que notamos siempre es que lo primero que pasa cuando se firma un contrato social es que nace un pueblo, nace un agente político colectivo. No tanto, porque es lo que viene después, un conjunto de resoluciones. O sea, por ejemplo, una constitución es el resultado de lo que hace una voluntad general, que ella sí es resultado del contrato. Y en el siglo XX, con el resurgimiento de las teorías del contrato, se perdió esta idea de que lo que hace un contrato es generar un espacio, las dos cosas, un espacio y un agente colectivo, que está atravesado por el conflicto, que no necesariamente va a ser unánime, pero de eso se trata la democracia. Un contrato también conceptualmente es un proyecto, ¿no? Exacto, y ese proyecto siempre va a estar en disputa, claro, ¿no? Es que querían arrasar con ese espacio público en el que podía haber agentes que, mejor o peor, podían encontrarse y decidir conjuntamente, debatir, intercambiar qué tipo de país queríamos y cuál es el proyecto de país que más protege a todo el pueblo. Eso para conseguir los objetivos que tiene este gobierno, que ya los está consiguiendo, porque es la destrucción total para que venga el capital financiarizado y los capitales extractivistas a llevarse el litio, que es lo único que quieren hacer, no tienen más proyecto que eso, pero para lograr eso tienen que destruir el contrato social, porque lo que tienen que destruir es la voluntad general. Para hacerlo no van a escatimar, sobre todo a sembrar el miedo, ¿no? Entre otras cosas. El miedo al otro que claro, tenemos, o sea, el miedo lo siembran horizontalmente. Hay una cuestión con el contrato, como decíamos antes, que está lleno de tensiones, de búsqueda del interés propio, y en esa dialéctica se construye un proyecto que puede terminar en otras cuestiones, pero que también está basado, incluso, sobre todo en este sistema, en algo transaccional, pero en esa transacción de trabajo por dividendos o de cualquier otro intercambio de producción por bienes. Eso incluye los derechos colectivos a vivir, a educarse, a tener vivienda, a tener salud y a poder tener quien controle, que es el Estado justamente, para que los sectores hegemónicos no aplasten a la otra parte del contrato. Cuando desaparece el control, digamos, y no el control policial, sino desaparece el Estado como mediador y garante de esa construcción de un proyecto social, nos enfrentamos un poco a una selva. Eso que estabas escuchando Exacto. Es de Macarena Marey. Macarena es doctora en filosofía y nos encontramos, gracias al informe que nos compartió Andrés Cárdenas, otro informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires, que está buenísimo, búsquenlo en las páginas, están re buenos. Este es el número 27 y se tituló ¿Y ahora qué? Humanidades y anarcocapitalismo, el dogma, contradicciones e implicancias del proyecto libertario. Pero conversando con Macarena, compartió también una página, búsquenla, que está buenísima, se llama Bordes. La dirección es revistabordes.unpas.edu.ar, otro espacio universitario que está buenísimo, así que vamos a hablar sobre eso, porque en ese espacio, la Universidad Nacional de José C. Paz, hay una nota que habla sobre la ciencia, el concepto de la ciencia, que es la destrucción de la ciencia. La nota se llama Destrucción de la Ciencia Argentina, no es el concepto. Lo escribió Macarena y me parece buenísimo porque plantea 2 o 3 cosas que son esenciales, además del atropello que estamos viviendo ahora, la visión que tenemos de la utilidad de la ciencia, de la necesidad de que todo sea ciencia aplicada y olvidarnos del saber, de la investigación como proceso para llegar a un proyecto. Contanos un poquito más de esta nota, Maca, de la destrucción de la ciencia para la revista Bordes. Bueno, la revista Bordes, que
qué lindo que la difundas porque es un proyecto de la Universidad José C. Paz y editado por Diego Cono y más personas que hacen un laburo excelente. Lo que tiene de hermoso es que llena ese vacío, ¿no?, de las publicaciones que son entre académicas y entre divulgación. Sí, entonces es un lugar de encuentro y de debate muy interesante. Mira, la nota yo la escribí pensando sobre todo en qué nos toca hacer a nosotros como colectivo científico, si querés decirlo de alguna manera, como productores académicos de conocimiento. Frente al ataque, ya sabemos que hay un ataque, ahora, bueno, la cuestión es qué hacemos, cómo la defendemos a la ciencia argentina. Y la tendencia que siempre nos sale, pero porque es el discurso a partir del que nos atacan, es la utilidad, lo que mencionabas recién, que todo tiene que ser ciencia aplicada, todo tiene que generar patentes y todo tiene que ser un beneficio inmediato. Para cualquier persona que conozca cualquier disciplina de investigación académica y científica, sabe que los resultados inmediatos, los únicos resultados inmediatos que puedes tener siempre son los negativos, ¿no? Que tu hipótesis estaba mal, pero resultados inmediatos y ciencia no se van a llevar bien nunca. Claro. Jamás. No solamente eso, ¿no? Cuando queremos reducir, un poco lo que traté de desarrollar es esta contradicción que arma la ideología capitalista con las condiciones de posibilidad mismas de que exista el capitalismo, que es lo que Nancy Fraser desarrolla en Capitalismo Caníbal o en los talleres ocultos del capital. Las esferas son, bueno, la naturaleza de la que sacamos los recursos y que a la vez tiene que procesar eso, los restos de nuestra producción, las tareas reproductivas de la vida, o sea, los cuidados, el Estado, las formas políticas. Y yo lo que pienso es que también la producción académica de conocimiento, la teoría, si queremos decirlo de alguna manera más simple, entra también ahí. Esto no quiere decir que sean esferas autónomas, independientes del capital o de cualquier otra forma de producción, pero sí quiere decir que cualquier forma de generación de riqueza y de producción no puede ir tan directamente como está yendo ahora el capitalismo planetario y en Argentina en particular más, contra estas esferas o estas condiciones de posibilidad. Hay un fragmento del documento, de la nota que escribió Macarena para la revista Bordes, que dice: si algo sabemos, quienes tenemos una trayectoria sostenida en CONICET, es que en los momentos en los que más cerrado estuvo este organismo, los ingresos dependieron menos del mérito, entre comillas, que de factores de sesgo político conservador. La elitización de CONICET en otras épocas no garantizó la mayor calidad de las investigaciones, muy por el contrario, hizo que no fuera precisamente ese el criterio por el que se decidía que alguien ingresara. Con lo cual, digamos, poner en cuestionamiento la crítica permanente de la reacción sobre CONICET, sobre su utilidad, sobre quienes la conforman, sobre el tiempo que le dedican a la investigación y sobre los resultados de toda la inversión que hacemos entre todos para que CONICET perviva, se anula sabiendo que en la historia, digamos, esto que están planteando ahora no funcionó. Esa es otra pata del discurso anticientífico, que somos vagos, todas las personas de CONICET somos vagas y no, viste que se escucha, el CONICET no es lo que era antes, claro, ahora es mucho mejor que antes. Claro. Y eso, que también trato de defender eso en la nota, es posible porque hay más ahora no hay menos, ¿no? Pero hubo más financiamiento y hubo un proyecto de que más gente se ponga a hacer ciencia. Entonces hablamos de qué puede ser útil para la sociedad argentina. En la nota marco, bueno, eso es una pregunta de las humanísticas. Un tubo de ensayo no te va a dar el resultado de qué es útil para la Argentina. Tampoco un grupo de expertos desconectado con la realidad. Para una estrategia clara y fácil para saber que necesita el país es que más gente de los sectores populares pueda acceder a la universidad pública y a la producción académica de conocimiento. Por lo tanto, por donde lo mires, el resultado siempre es a la ciencia hay que ponerle más financiamiento todo el tiempo, incluso y sobre todo en los periodos de crisis económica. No estamos para bancarnos 4 años de esto. O sea, hay que empezar a activar y poner límites. Claro, además no hace falta esperar siempre a la dirigencia. Tenemos muchísimos puentes y tenemos muchísimos espacios como la revista Bordes, como Anfibia y como tantos otros espacios que proponen nuestras universidades y organizaciones y lugares de encuentro que vamos a saber qué hacer
y seguir creciendo en esta o en otra noche, dure lo que dure, pero bueno, mientras más corta mejor. Maca, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias. Gracias. No, buenísimo. gracias a vos. Aquí, Salida de Emergencia. Con Ale Basilev y Angie Vallejos. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Los miércoles a las 13 por Radio Universidad, AM 1390. El aire de la Universidad Pública.